La cavidad oral está situada en la parte inferior de la cara, entre las fosas nasales y la región suprayoidea. Tiene forma de óvalo, con un diámetro mayor en la parte anteroposterior. Es la abertura a través de la cual se ingieren los alimentos. Está ubicada en la cabeza y constituye en su mayor parte al aparato estomatognático, así como la primera parte del sistema digestivo. Se abre a un espacio previo a la faringe, llamado cavidad oral o cavidad bucal. La boca está delimitada por los labios superior e inferior y desempeña funciones importantes en diversas actividades como el lenguaje y en expresiones faciales. Empecemos este recorrido por los tipos de mucosa que se encuentran en la cavidad oral. Primero, tenemos la mucosa de revestimiento, que se encuentra en la cara interna del labio, cara interna de las mejillas, piso de boca, cara inferior de la lengua y paladar blando. La mucosa masticatoria la encontramos en la encía y en el paladar duro. Y la encía especializada la encontramos en los 2/3 anteriores de la cara dorsal o superficie superior de la lengua. Ahora les hablaré de las funciones de la boca. La primera es masticar. Gracias a los movimientos de la mandíbula y a la presión de los dientes se produce este tratamiento mecánico que degrada los alimentos. La segunda función es salivar. Gracias a la desembocadura de los conductos de las glándulas salivales se produce el primer jugo digestivo, que es la saliva, que realiza una degradación química de los alimentos. La tercera función es el sentido del gusto. En la boca se encuentran los receptores sensoriales del gusto, sobre todo en la lengua, llamada papilas gustativas. La cuarta función es el habla. En la boca se encuentran gran parte de las estructuras que modifican el sonido laringio y producen la voz articulada gracias a las cuerdas vocales y a sus cavidades especiales. Y última función es la deglución. La lengua se eleva hacia el techo de la cavidad bucal, impulsando el bolo alimenticio para que entre en la faringe. Ahora les hablaré de la lengua. La lengua es un instrumento para la masticación y la succión y contiene receptores del tacto y del gusto, estando también implicada en el proceso del habla. Sus principales regiones son la raíz, el dorso y la punta o ápex. En la siguiente imagen les muestro el tipo de papilas que tenemos. Primero, tenemos las papilas filiformes. Se distribuyen por el dorso de la lengua, donde constituyen pequeñas elevaciones queratinizadas del epitelio dirigidas hacia la faringe. Son las que vemos de color rojo y son las que nos dan el sabor salado. Después tenemos las papilas fungiformes. Son papilas rojizas de 0.5 a 1.5 milímetros de alto que se distribuyen principalmente en los bordes y en la punta de la lengua. Son las que vemos de color azul y son los que nos dan el sabor de ácido. Después tenemos las papilas caliciformes, en un número de 6 a 12. Son papilas gustativas que se proyectan solo ligeramente en la superficie de la lengua. Tienen de 1 a 3 milímetros de diámetro y se disponen en forma de V por delante de la raíz de la lengua y del surco terminal. Son las que vemos de color verde y son las que nos dan el sabor de amargo. Y por último, tenemos las papilas foliadas. Forman pliegues transversos en la mucosa, en los bordes posterior y laterales de la lengua. Contienen botones gustativos en el epitelio y glándulas serosas que se abren en la profundidad de los pliegues de la mucosa. Después tenemos las glándulas salivales. Durante la masticación, el alimento es mezclado en la boca con la saliva, lo cual actúa como lubricante. Contiene la enzima amilasa para la conversión del almidón y que posee acción bactericida. La secreción de la saliva es debido a un reflejo desencadenado por la estimulación de los quimorreceptores existentes en la boca, por los movimientos masticatorios y por la estimulación psicológica. La producción diaria de saliva puede ser de 1.5 litros. En la cavidad bucal encontraremos dos tipos de glándulas salivares menores y las mayores. Primero le hablaré de las menores. Las glándulas salivares menores poseen cortos conductos distribuidos por la mucosa de los labios, de las mejillas, de la lengua y del paladar. Después continuamos con las glándulas salivares mayores. La parótida es la mayor de las glándulas salivares
y se sitúa por delante del oído y sobre la rama ascendente de la mandíbula y el macetero. La glándula submandibular se encuentra en el nicho formado por la mandíbula y el músculo digástrico. En profundidad contacta con el miloioideo, el hioglóseo y el estilogloso. Ahora hablaremos sobre otro sitio de la boca, llamado piso de boca. El piso de boca representa desde el punto de vista quirúrgico una de las regiones más delicadas de la cavidad oral. En el piso pueden distinguirse un plano mucoso, un plano submucoso en el que están contenidos diversas estructuras, y un plano muscular representado por los músculos genioglosos anteriormente y los músculos miloioideos lateralmente. En la porción anterior del piso y sobre la cara ventral de la lengua, la mucosa de revestimiento es delgada y a menudo es posible apreciar por debajo un rico plexo venoso representado por las ramas terminales de las venas sublinguales. Siempre a nivel de plano mucoso y sobre la línea media está presente un frenillo lingual, que algunas veces requiere de su eliminación debido a las inserciones sobre la punta de la lengua, que limitan la movilidad y pueden alterar la fonética. En las siguientes imágenes podemos observar las siguientes estructuras: nervio lingual, glándula sublingual, glándula submandibular, músculo miloioideo, ducto submandibular, ductos excretores de la glándula sublingual, nervio glosofaríngeo y carúncula del ducto submandibular. Bóveda palatina. El paladar duro está formado por el proceso palatino de cada maxilar y las láminas horizontales de los huesos palatinos. El hueso está cubierto por periósteo y una membrana de mucosa. En el medio del paladar duro existe un pliegue longitudinal o rafe palatino, que está fijado a la sutura palatina y termina en una pequeña elevación. Va a estar inervado por los siguientes pares craneales: trigémino, glosofaringio, vago y facial. La mucosa a ambos lados del rafe muestra estrechos pliegues transversales y pequeños surcos. El paladar blando o velo palatino cuelga de la parte posterior del paladar duro. La úvula se proyecta en la línea media desde el borde posterior del velo del paladar. El velo del paladar juega una parte importante en la deglución. Después observamos dos pliegues que divergen a cada lado de la úvula y se dirigen hacia abajo. Se conocen como arcos palatogloso y palatofaringio, y en la fosa que queda entre ellos se dispone la amígdala palatina. Después tenemos el tensor del velo del paladar, que se origina como una fina lámina triangular en la base del cráneo, entre la espina del esfenoides y la raíz de la apófisis pterigoides, y también en la parte membranosa de la trompa auditiva. Eleva y estira el velo del paladar hasta el plano horizontal durante la deglución. También tenemos el elevador del velo del paladar, que se origina en la base del cráneo, pero dorsal y medial al tensor, insertándose en la región de la entrada del canal carotidio y en el borde inferior del cartílago de la trompa auditiva. El músculo tira el velo del paladar hacia arriba y hacia atrás. También tenemos a la óvula, que es un colgajo blando de tejido que cuelga en la parte posterior de la boca, exactamente en el borde del paladar blando. La función de la óvula es separar la cavidad bucal de la cavidad nasal, controlando a modo de válvula el acceso a la cavidad nasal y evitando que los alimentos sólidos o líquidos lleguen a la nariz al comer o durante el vómito. Por último, tenemos a los órganos dentales, que se implantan en los bordes libres o alveolares de los maxilares superior e inferior, los cuales se revisten de una mucosa resistente llamada encía, que se continúa con la mucosa de los labios y la bóveda o techo de la boca. El número normal de órganos dentales es 32 dientes, sin embargo, algunas personas cuentan con 28 dientes. Los órganos dentales cuentan con las siguientes partes: corona, raíz y cuello. Está formado por dentina, esmalte y cemento. La estructura de sostén de los dientes es el ligamento periodontal, que está formado principalmente por fibras colágenas que se extienden entre el periósteo de la pared alveolar y el cemento al cual se unen. El ligamento periodontal y la pared alveolar son estructuras que mantienen al diente firmemente en su posición y junto con el cemento forman el aparato periodontal. Este fue el recorrido por la cavidad bucal. Muchas gracias.